Luis Padrón López, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Posee una amplia experiencia en el ámbito de relaciones internacionales, específicamente en África, con una importante red de contactos conseguida gracias a la enorme dedicación y el trabajo duro que siempre le ha caracterizado. Está casado y es padre de 3 hijas. Licenciado en Derecho en la Universidad de La Laguna. Máster universitario en la alta dirección de empresas en el Instituto Internacional Bravo Murillo. Grado en Capacidad Productiva por la Universidad de Salamanca. Programa de Comercio Internacional en la Universidad de Georgetown. Negocios internacionales entre España y Estados Unidos en la Escuela de Negocios de Harvard. Ha trabajado en la Conferencia de la Pequeña y Mediana Empresa como secretario general entre 1990 y 1995. Dentro de la Cámara de Comercio actualmente es el presidente. En el periplo de 2002 a 2014 y de 2019 al 2022 fue secretario general y director general entre 1995 y 2002. Ha sido director general entre 2014 y 2019 de Casa África. Miembro del Comité Directivo de la World Trade Point Federation. Consejero de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y consejero de la Zona Económica Especial Canaria, SEC, entre 2013 y 2018. Luis Padrón López, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Sin Límites. Hoy nos hemos acercado hasta la capital, hasta Las Palmas de Gran Canaria, para hablar y conocer el funcionamiento y el devenir, el día a día de la Cámara de Comercio de Las Palmas. Estamos en el despacho de su presidente. Don Luis, buenos días. Muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en su despacho y hacer un huequito en su dilatada y amplia agenda para charlar con nosotros. Todo lo contrario, ha sido un placer tenerlos ustedes aquí con nosotros. Bueno, don Luis, desde 2022, presidente de la Cámara. Sí, hace ahora 2 años prácticamente. ¿Ha pasado rápido el tiempo? ¿Lento? No, rapidísimo, para mí que fue el otro día. Hace la semana que viene, dentro de 10 días, 2 años en el cargo de presidente. Estamos en la mitad de nuestro mandato. Y yo siempre digo que lo bueno de esta nueva Cámara, también lo fueron las anteriores, que hay una combinación muy buena entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Y el que estar todos en la misma estructura de los órganos de gobierno, eso hace muy agradable un único mensaje en pro de la empresa de Gran Canaria, ¿no? ¿Es más de lo que esperaba lo que se ha encontrado en la Cámara, por las referencias que tenía en cuanto al volumen, en cuanto al trabajo, en cuanto al día a día? No, yo conocía bastante bien esta estructura, llevaba ya años también como secretario general, con lo cual tenía el conocimiento muy grande. Es verdad que no es lo mismo una posición que otra. La posición de presidente ocupa otro tipo de labores, pero la verdad que está uno muy orgulloso de poder representar a las empresas de Gran Canaria en todos los ámbitos que nos movemos, ¿no? Hombre, hay que decir que siempre decimos la Cámara de Comercio, pero para ser más real en la palabra es Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación. Exactamente, hay 4 grandes bloques. Comercio siempre ha sido la palabra generalista, pero está la parte industrial, la parte de servicios, que engloba el turismo, y la parte de navegación, que también es muy importante, porque esta casa es la que emite los documentos mercantiles en los tráficos de las mercancías, son emitidas por las cámaras de comercio, que nadie lo sabe. Y entonces el apellido ese navegación también lo queremos poner en valor, ¿no? Últimamente se habla mucho de esa palabra que es consenso. En su caso hubo un consenso unánime para designarle presidente. ¿Usted echa en falta esa palabra a nivel político? Hombre, por descontado. La verdad que es una pena. La tensión política tiene muchos efectos y muy negativos sobre el mundo de la empresa. Lo más que le puede gustar a la empresa es una estabilidad política. Porque yo siempre digo que cuando se quiere tener una gran financiación pública, lo mejor de todo es tener unas buenas empresas privadas. Es decir, que el sector privado le vaya bien. Porque si al sector privado le va bien, la parte pública le va bien. Por eso digo que, como usted bien dice, echamos en falta otra vez los consensos, los grandes consensos, y que se elimine de una vez ya la alta tensión que vivimos en el mundo político, principalmente en Península, porque en verdad que en Canarias esa tensión está mucho más rebajada, ¿no? Y en Canarias no existe esa tensión que vemos a nivel nacional. Sí, aquí hay
Por lo menos hay más consensos o hay acuerdos, ¿no? Sí. A nivel nacional está bastante la cosa. Sí, por lo menos las relaciones entre los partidos políticos se le ve con un nivel que no se ve con la crispación que vemos en nuestro Parlamento español, ¿no? Bueno, después de la pandemia y del COVID llegan los fondos europeos Next Generation. ¿A usted le preocupa, como presidente de la Cámara, que no se esté o que se pueda quedar en el cajón algunos fondos, que no se distribuya o se invierta todo lo que puede llegar? Por supuesto, es decir, a todos los canarios nos debería de preocupar con las necesidades que tenemos en Canarias el que no utilicemos bien y al máximo todos los fondos que llegan de la Unión Europea. Nosotros como Cámara en su día, con el gobierno de Canarias, participamos en la ejecución y en la gestión de muchos y nos ofrecemos a todas las consejerías del gobierno para ofrecer esta estructura para la gestión de los fondos europeos. No podemos permitirnos el lujo de perder ni un solo euro europeo que nos llegue a la sociedad canaria. Don Luis, usted es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. ¿Está tan burocratizada la administración a la hora de presentar proyectos, de sacar proyectos adelante, con leyes y más leyes? Sí, sí lo está, y es uno de los grandes problemas que tenemos, que es la burocratización de nuestra sociedad. Es una pena que también es verdad que se ven algunos brotes verdes, ya se están permitiendo en algunas actividades que con una declaración responsable del empresario ya se puede arrancar una empresa o un negocio. Pero la burocracia lo sentimos todos y cada uno, no solo los empresarios, sino todos y cada uno de los ciudadanos, que muchas veces ir a la administración pública es una auténtica complicación de documentación que uno tiene que aportar y efectivamente tenemos que reducir la burocracia al máximo. Uno entiende que hay que dar garantías. Nos pasa cuando gestionamos los fondos que les pedimos a las empresas una serie de documentos. La empresa dice, pero oye, también nos piden esto. Y digo, ya, pero claro, también hay que garantizar y ser serio, que para poder dar unos dineros se tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, es verdad que el garantizar las cosas, pero el ser ágiles hay que buscar una solución porque no se puede pedir una licencia para una construcción de algo y que pueda estar 2 años sin ella, ¿no? Usted es presidente de la Cámara, donde hay muchísimas empresas, pymes. Lo que se habla fuera, en el exterior, lo que leemos en la prensa, en los medios de comunicación, el día a día, de que el turismo está en alza, de que el empleo también, ¿es real? Porque me gustaría que estamos casi a mitad del 2024, o próximo a cumplir la mitad del año. ¿El balance económico que hace como presidente de la Cámara? Yo creo que a nosotros nos llega, esto es un termómetro buenísimo de la situación empresarial, pues como le dije al principio, aquí están todas las empresas de Gran Canaria. En la Cámara de Gran Canaria tenemos 52.000 empresas, todas son miembros de pleno derecho de la Cámara y sentimos efectivamente el pulso de las empresas y sentimos todo lo que las empresas necesitan y quieren, y en ello estamos en el tema. En el tema del turismo, que usted me habla, yo siempre digo que el turismo no es un problema, el turismo es una salvación para Canarias. Es decir, ¿qué problema nos ocasiona el turismo aquí? Ninguno, no es ningún problema, es justo la salvación de la economía de Canarias, ¿no? Por cierto, don Luis, aprovechando por el volumen de empresas que comenta, es importante también que de cara a los ciudadanos explique que no es que paguen una cuota, que hay solo una serie de empresas que son las que sí pagan, un poco explicar el porqué. En su día, antes de 2010, todas las empresas obligatoriamente pagaban a la Cámara de Comercio, grandes, medianas y pequeñas, en proporción a sus beneficios, todas. En el año 2010 se liberó la cuota y las empresas dejaron de pagar. Entonces usted dirá, bueno, entonces las cámaras ¿de qué viven a partir del 2010 hasta ahora? Pues viven principalmente de la gestión de programas y proyectos que gestionamos de Europa, nacionales, insulares y municipales. Y solamente menos del 10% del beneficio es una asignación que nos da el gobierno autónomo canario a las cámaras para mantener una estructura, porque somos corporación de derecho público. Pero el 90 y pico % de nuestros ingresos nos los tenemos que buscar permanentemente nosotros para poder dar los servicios a las empresas que tenemos. En este caso nosotros aquí 52.000 en Gran Canaria. Y solo pagan 10 empresas. Y el órgano de gobierno de la Cámara son 60 personas, que se llama el Pleno. De esos 60, 50 son elegidos por los empresarios de manera democrática, se hacen las elecciones, se presentan y se votan, pero la administración guarda 10 puestos para aquellas empresas que se quieran sentar
Es como si pagaran el sillón por estar presente. ¿Para qué se hace? Para tener nosotros unos ingresos también por ahí. Y en definitiva, de las 52.000 empresas, solo 10 pagan por estar sentados, porque el resto tienen todos los mismos derechos, sin pagar ni un solo euro a la Cámara, los servicios que les ofrezcamos. Hablando de ingresos, ¿los sueldos en Canarias están acorde a los ingresos de las administraciones públicas o empresariales? Los sueldos en Canarias se fijan, como todos sabemos, por los convenios colectivos. Los convenios colectivos se negocian entre empresas y trabajadores, los hay de ámbito nacional, los hay de ámbito local. A todos nos apetecería que lógicamente los salarios aumentaran. Estaría bueno. ¿Quién dice que no se pudieran aumentar? Lo que pasa es que también hay que ponerlo con la productividad, y eso hay que hacer casar salario y productividad permanentemente. Y después tenemos también en Canarias un problema muy serio que nos dicen las empresas, ¿no? Y es el absentismo laboral. Hay un absentismo laboral muy potente. Eso, para una empresa muy pequeña, el que no te venga el trabajador al día siguiente por la mañana te ocasiona un problema muy serio, y deberíamos de ser bastante rigurosos en el absentismo laboral. Cuando alguien está enfermo no puede venir a trabajar por descontado, pero también hay que planificar en las pequeñas empresas sus estructuras para poder dar servicio, ¿no? En los últimos meses o los últimos tiempos hemos visto diferentes acuerdos del gobierno con la patronal a nivel nacional, con los sindicatos en cuanto a estabilización, subidas de sueldo, el salario mínimo, también las pensiones, e incluso el dejar o estabilizar a muchas personas a nivel fijo. Todavía queda mucho por hacer, está claro, pero la pregunta es bien sencilla. También incluso se habla, no sé si usted es partidario de eso, que usted viaja y ve lo que ocurre en otros mercados, en otros países. Se habla de reducir la jornada laboral a 4 días y 3 libres. ¿Se logrará eso o eso es una utopía? Yo creo que eso no, yo no creo que sea una utopía. De hecho, durante la humanidad el tiempo de trabajo se ha ido reduciendo, ¿no? Yo lo que sí creo que ese tipo de cosas tienen que ser hechas por consenso entre los empresarios y los trabajadores. Yo creo que todo se puede hablar, todo se puede negociar, y si hay que llegar a ese momento, se hace. A mí lo que no me gusta nunca nada es las imposiciones, pero todo lo que es pactado entre empresa y trabajador, yo lo firmo en el minuto 1, ¿no? Bueno, en Canarias, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, ¿a usted como presidente de la Cámara le preocupa esa bolsa que hay de personas que no pueden acceder o no consiguen acceder al mercado laboral? Que hay situaciones de pobreza enquistada en familias, situaciones de larga temporalidad en la bolsa o en el desempleo. Exactamente, como no va a preocuparnos a cualquier persona que viva aquí, que haya familias que no tengan un sustento o que no puedan trabajar por descontado. Es decir, ahí hay que incidir muchísimo en la formación profesional. Yo creo que la formación profesional es una de las grandes herramientas, y la dual, que ya empiecen a trabajar, que puedan estudiar y que puedan trabajar, que puedan tener sus remuneraciones y que se vayan incorporando al mundo del mercado de trabajo. Es verdad que el mundo del mercado de trabajo cada vez hay que ser más especialista, hay que ser mejor profesional, y ya no vale el ser buena persona. Las empresas quieren gente que produzca, es lo lógico, pero también tenemos que preocuparnos mucho de que esa masa pueda llegar y tenga acceso al mundo del trabajo, ¿no? Y para eso yo creo que una de las grandes vías es poner una formación profesional dual, muy cómoda, muy ligera, y que haga que esas personas, esos chicos, esas chicas jóvenes, se incorporen ahí para que consigan un puesto de trabajo, ¿no? Que yo creo que además es la necesidad vital de una persona, el sentirse útil y poder tener un trabajo, ¿no? Yo creo que debe ser horroroso querer uno trabajar y no encontrar dónde, ¿no? La formación profesional. La Cámara, en este caso, propone o ha hecho propuestas al Gobierno, a la Consejería de Educación, para que la traslade al ámbito que sea competencial a nivel nacional, para que haya una formación profesional potente, efectiva sobre todo, y además específica para Canarias. Sí, nosotros tenemos una gestión de una cantidad de programas y cursos pequeños de poco tiempo para que los chicos se preparen, es decir, y como le digo, estamos trabajando, ahora mismo estamos cerrando con el Gobierno de Canarias en la puesta en marcha de la formación profesional dual, que ya se empiece a estudiar, pero a trabajar en un minuto 1, ¿no? Estamos en ello. Don Luis, antes decía una palabra, el termómetro.
La ventanilla única de la Cámara es un termómetro para saber la creación de empresas en nuestra tierra o en nuestra isla. Por supuesto, ahí pasan el tener en un mismo espacio físico que te pueda dar de alta tú en una mañana y sin tener que ir a 5 administraciones diferentes para abrirla. Esto es muy cómodo y es un servicio que ofrece la Cámara en colaboración con otras administraciones. Y por supuesto que es un termómetro, porque ahí ves si el que crea empresas es hombre o mujer, si es joven o mayor, si son gente que ha sido despedida y las crea. Entonces, pues claro, tenemos una radiografía de cuáles son los nuevos emprendedores. Los hay de todo tipo, de chicos jóvenes con mucha ilusión y ya gente ya veterana que han terminado su etapa laboral y se quieren dedicar a otra cosa, y esa experiencia hay que aprovecharla, ¿no? Yo le doy un valor muy importante también a los seniors, es decir, es una pena con la esperanza de vida que tenemos que personas con 40 o 50 años o con 55 que se han jubilado de grandes compañías, yo creo que hay un talento ahí que no podemos desperdiciar. La participación, además, fue una prueba de fuego y creo que le salió bien. La participación de la Cámara en la gestión de los fondos conllevó o hizo que fuese más ágil, que fuese más rápida la distribución de ese dinero. Como presidente, contento de esa experiencia y esa colaboración de la Cámara con la Administración Pública. Nos acabamos súper satisfechos, ¿no? El gestionar 1.144 millones. Y que las empresas, que se dice pronto. Se dice pronto, el dinero, ¿eh? Y todos sabemos que los fondos europeos llevan una tramitación y una documentación tremenda. El gestionar en 2 meses y medio, prácticamente, 1.144 millones, y que cobrasen las empresas en ese tiempo, fue fundamental. Pensemos que en aquel momento eran unos fondos para paliar la crisis del COVID, ¿no? Hasta hace poco nuestros televidentes habrán visto que había unos bonos consumo que se puso en marcha por el gobierno de Canarias y que usaron a las cámaras para la gestión de los bonos, que uno compraba unos bonos y podías comprar por el doble de cantidad. Pues ya al mes y pico de gestionar los bonos, el 95% de los fondos ya lo habían cobrado nuestros comerciantes, ¿no? Lo importante es que estos fondos, don Luis, como usted dice, ¿no?, lleguen, para eso están, que llegue a las empresas, que llegue a la sociedad y que no quede en un cajón, ¿no? Exactamente. ¿Se ha repartido todo o queda? Todo lo que nosotros nos dieron para repartir, todo. Que hayan otros fondos de la administración no sabemos, pero los que nos dieron a las cámaras fueron todos absolutamente repartidos en el tiempo que estaba previsto. Yo creo que nunca se había repartido esas cantidades de dinero en Canarias y desde luego nunca en ese tiempo. Y para las empresas nos decían y nos felicitaban permanentemente porque nunca pensaban que aquellos fondos les pudieran llegar a los 2 meses de haberlos solicitado, ¿no? Yo creo que se hizo una labor maravillosa. Contratamos a gente de fuera. En la Cámara, para que lo sepan los televidentes, tenemos 30 trabajadores fijos y después tenemos unos 15, 20, 30, 40, depende de los momentos del año, para la gestión de proyectos. Gente muy preparada. Y además lo bonito de aquello, eso que ahora que hablamos de la digitalización, era que después de terminar de gestionar 1.144 millones, cuando cerramos las puertas a las 4 o las 5 de la tarde, no había un papel. Todo era digital. Eso sí que de verdad fue la digitalización en su máximo esplendor. Trabajaban aquí 40, 50, 60 personas gestionando montones de documentos y no había un papel en la mesa. Todo era online, ¿no? Con lo cual, dices tú, eso sí que es un ejemplo de digitalización, ¿no? Y además de efectividad, ¿no? Y de efectividad. Que es lo más importante. Y estamos poniendo, ya les digo, para acabar con la digitalización, se están instalando en las empresas lo que se llama el kit digital, que es un soporte para que las empresas estén digitalizadas. De las 52.000 se han ya hecho la gestión, la implantación o el asesoramiento, porque ya algunos lo tenían, en 9.200 empresas de Gran Canaria. Parece que usted tiene telepatía, porque era una pregunta que le iba a hacer, pero bueno, no pasa nada. No Se pasa la haré, nada. después le tocaré algo del kit. No, pero seguimos ampliando la sobre el no kit, sí. que no es el Kit Kat, ¿no? No es tiene Kit nada que ver Kat, con, no, que Kit Kat también no es sabroso. También es sabroso, pero no es. Bueno, hablando de colaboración, hay una estrecha colaboración, estrecha participativa, colaborativa, cogestión con el Cabildo, por ejemplo, de Gran Canaria. ¿Cómo la valora como presidente? Porque la Cámara también está en esa gestión o cogestión con el Cabildo y con otras instituciones. Magnífica. Quien primero confió en las cámaras para la gestión de un programa fue el Cabildo de Gran Canaria. Nos dio una prueba y se toma esto a ver si eres capaz de gestionarlo. Salió bien y a partir de ahí ya se disparó del Cabildo más cosas y de las otras administraciones. La relación con el Cabildo de Gran Canaria es realmente buena, yo creo que es inmejorable
inmejorable, y somos dos estructuras, las dos caras de una moneda. Por un lado la parte pública, que es el Cabildo, y la parte trasera, la Cámara, en la que estamos colaborando en muchísimos programas para que lleguen a la sociedad canaria, no solo a la empresa, también a la sociedad. Nosotros gestionamos programas que no son para los empresarios, nosotros gestionamos la ayuda al alquiler joven, y eso no es la empresa, es la sociedad. Es decir, que la Cámara no solo hace proyectos empresariales, también hace proyectos sociales. Las diferencias en política pueden ser entendibles, son razonables, puede haber diferencias de pareceres o de visión. Lo que a lo mejor no es tan entendible, don Luis, o por lo menos para la sociedad, es que no se pongan nunca de acuerdo, o muchas veces en nada. Pero es que nadie cede ni un ápice, nadie da su brazo a torcer, nadie dice, hoy ganas tú y mañana yo, pero por el bien de la sociedad. A ustedes como empresario, como presidente de la Cámara, y cuando hablan con otros empresarios, ¿qué les parece? Porque muchas veces ustedes se ponen antes de acuerdo que los propios políticos. La crispación, lo hablamos al principio, la crispación es una lacra que tenemos hoy día en la sociedad española. No tanto en la Canaria, yo creo que en la Canaria eso se rebaja muchísimo el volumen, ¿no? Pero en la sociedad española la crispación que existe no beneficia para nada a la economía y al mundo de la empresa. Y muchas veces a las cámaras nos dicen, pero las cámaras juega política. La Cámara juega a política, lo que no juega es al partidismo. Nosotros somos una institución que la política nos afecta tanto que estamos integrados, lo que somos apartidistas. Pero la política es que como está impregnando prácticamente todo, no puedes estar fuera de ella, ¿no? Y el político que esté, con él trabajaremos. De todas formas, hombre, usted es el presidente de la Cámara de Comercio, pero seguro, como cualquier humano, como cualquier persona, tendrá su lado de izquierda o de derecha, igual que el que es de fútbol. El de fútbol, además del equipo de su tierra, en este caso, al vivir aquí, la Unión Deportiva Las Palmas, pues unos serán del Madrid y otros serán del Barcelona o del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Usted se atrevería a decir su color político o prefiere callarlo? No me preocupa. Yo siempre me he sentido muy cómodo en un movimiento liberal, en un movimiento en ese ámbito me encuentro muy cómodo, pero siempre he querido diferenciar que en esta casa hay de todo, como todo es posible. Es decir, entonces uno intenta muchas veces dejar atrás, a un lado, tu ideología, la guardamos en un cajón, cuando llegan las votaciones cada uno vota lo que estima, pero para evitar que haya crispación política en las estructuras, lo mejor de todo es llevar nada más que estos elementos objetivos que sean buenos para la empresa, y con eso tiene garantizado el que todo sale bien. Claro, y no tener color político, ¿no? Ir a una reunión con el político de turno buscando el bien común, sin buscar el particular, ¿no? El personal. Turismo, don Luis. Se habla de que estamos en cifras ya casi de prepandemia. Así habla los sectores económicos. El turismo en Canarias siempre ha sido un destino preferencial, sobre todo para los europeos. ¿En qué debemos mejorar? ¿Hay algo que se deba mejorar en el turismo de cara al futuro? ¿Podemos hablar de un turismo sostenible aquí en Canarias? Yo lo que creo es que, lo dije al principio, el turismo no es un problema, es la solución de Canarias. Yo creo que en esta isla, en Gran Canaria, no hay una masificación turística. Yo no noto colas para los turistas bajar a la playa y buscar una hamaca, o para buscar un trozo de terreno de arena donde tumbarte, donde quieras ir a ver un monumento y tengas unas colas insoportables. En esta isla de Gran Canaria yo no noto la masificación turística, no lo noto. Y yo soy a veces un poquito duro en el sentido de que hay que tener mucho cuidado, que con las cosas que nos dan de comer hay que ser muy serio y muy reflexivo en nuestras reuniones, y los mensajes que se dan al exterior hay que ser tremendamente prudentes. Esto no quiere decir que uno no esté abierto a cualquier otra fórmula que se pueda ver, negociar, porque sí lo estamos, pero los mensajes al exterior hay que tener tremendamente cuidado cuando esto es una tierra que vive en una parte muy importante del turismo. No muerdas la mano del que te da de comer, se suele decir, ¿no? Era un dicho de siempre, ¿no? Exactamente. Y en este tema a lo mejor estamos hilando, casi traspasando la línea. Lo digo por lo que comenta. Hablamos de un turismo o de una tierra fiable, segura para el turista, por múltiples condicionantes.
además una tierra bonita, agradecida, una gente muy amable, pero ¿le preocupa la turismofobia o esas manifestaciones que ha habido recientemente y que no se saben con qué fin, un poco está ahí en el aire? Mi opinión, y es personal, yo creo que en Gran Canaria no hay turismofobia. Lo que sí es verdad que hemos tenido algunas actuaciones que provocan el que la gente tome algunas decisiones en su vida. Por ejemplo, la ausencia de vivienda. El haber una poca oferta de vivienda lo que hace es encarecer el precio. Eso para la gente joven, que no son sueldos muy altos los que puedan tener, pues significa un problema. Pero ¿por qué vinculamos el que no haya vivienda con el tema del turismo? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Porque no se haya planificado un plan de viviendas adecuado, con una oferta buena, porque cuando uno quiere que baje el precio, lo que tiene que hacer es que haya oferta. Si hay mucha oferta, el precio baja. Si la oferta se retrae, el precio sube. Entonces, a mí el mezclar todo es lo que no me parece que es correcto. Es decir, si se quiere hablar de turismo, hablemos de turismo. Y si queremos hablar de vivienda, hablemos de vivienda. Pero no mezclemos ambos conceptos. Eso es un lastre, una losa que está ahí. Efectivamente, desde hace años no ha habido un plan, no ha habido una apuesta decidida por la creación de viviendas. Hay muchos jóvenes que no se pueden emancipar de sus casas, de su familia, de sus padres, porque no tienen trabajo, porque no tienen una vivienda accesible a su sueldo o asequible. Antes comentaba que también ustedes han estado en planes de vivienda. Gestionamos todo. Es decir, y esa persona, cuando hay poca vivienda y se encarece el precio, eso lo sufre el trabajador del turismo y el trabajador del comercio, y el trabajador del metal y el trabajador de la industria. Es decir, cuando tú ganas un sueldo y la vivienda se encarece mucho, es un problema, pero no es por el turismo, es porque la escasez de vivienda que tenemos, ¿no? Y además tiene, me imagino que la Cámara también está por la labor de que se creen viviendas, de que hay espacio para que conviva el turismo, que se hagan viviendas para los necesitados, para las personas que quieran acceder a una vivienda, que la vivienda vacacional también siga, porque es otro problema que tenemos. Sí. Se ha mezclado todo, como se ha usted mezclado dice. todo, esto de las turistofobias. Si es que el Gran Canario, si es que lo vemos en el día a día, cuando un turista se le acerca a un Gran Canario y le pide una cosa u otra, ¿cómo se desvive el Gran Canario por el turista? ¿Cómo que aquí hay turismofobia? Pero ¿dónde se ha odiado al turismo en esta tierra? No se ha odiado nunca. Ahora, cuando mezclamos todos los problemas de la sociedad y resulta que lo vinculamos con el turismo, pues ocurren estas cosas, ¿no? Don Luis, hablando del turismo y como presidente de la Cámara y las propuestas que salen o que emanen de la Cámara, se habla mucho de hay que renovar las plantas obsoletas o complejos, los centros comerciales en el sur, las playas. Hay propuestas de poner bares o restaurantes o bochinches al lado del mar como en otras comunidades. En definitiva, usted, como presidente de la Cámara, ¿por qué apostaría? Mire, para centrar un poco el tema, es decir, hace más de 12 años que en el sur de Gran Canaria no se abre un hotel nuevo. Todos lo sabemos, no se abre ninguno. Con lo cual ese exceso de plazas turísticas, pues a ver dónde están, porque no se ha abierto ningún hotel en los pasados... ¿Le parece bien eso? ¿El qué? No, a mí me parece que es bueno que se permitan, que si se puede hacer un hotel en una zona donde la ley lo permite, ¿por qué no se va a hacer? Ahora se va a hacer uno en Fuerteventura. Si la ley permite, yo entiendo que tenemos que tener espacios protegidos, pero los espacios que no son protegidos, ¿por qué no se puede poner un hotel? Salvando las distancias, en Tenerife vemos muchísimos hoteles de 5 estrellas. Ellos tienen una plaza hotelera muy superior a la de Gran Canaria, muy superior a la nuestra. Y aquí todos son trabas y palos en las ruedas. Aquí todos como usted son dice, trabas hay empresas que quieren invertir, que no quieren sacar el dinero hacia el exterior, que quieren hacer hoteles de calidad, pero llevan años y años esperando. Que a eso se suma, no sé, su visión, el caso del Siampar, también sería un atractivo parque temático que atraería turismo con familia, turismo de familia, o la última, el Dreamland. Yo estoy a favor siempre de la libertad de empresa y la no injerencia política y la burocratización en ese tipo de decisiones. Una vez tengamos diseñado en Gran Canaria, por hablar de nuestra isla, dónde se puede construir y qué se puede construir, lo que tenemos que es que en esos espacios dar todas las facilidades del mundo para hacerlo y hacer una normativa favorable a la empresa, porque los países que prosperan son los que tienen que las empresas privadas prosperan. Cuando uno quiere ver un país, dices tú, ¿a dónde voy yo? A los países que uno mira son porque las empresas de esos países prosperan y son buenas. Oye, pues no pongamos ruedas de molino a las nuestras para frenarlas.
Todo lo contrario, las economías modernas se basan en empresas modernas, empresas buenas, que contratan, muchas de ellas ahora en los sectores estos tecnológicos los salarios son muy superiores al resto, porque también es verdad, a lo mejor por la escasez de mano de obra que hay en el sector, es decir, todo ese tipo de cosas lo que tenemos que ponerlo son las alfombras y no todo lo contrario, ¿no? Por eso, desde la Cámara, ¿les preocupa a ustedes la posible evasión o que se quede en un bluff de esas grandes inversiones en instalaciones o en un parque temático, en unos estudios de cine, que además puede ser un parque temático de cine, en el parque acuático, en hoteles? ¿Les preocupa? ¿Teme la Cámara que se pueda ir esas inversiones? Por supuesto que porque eso genera trabajo. Por supuesto que nos preocupa que se frenen esas inversiones. Esas inversiones son inversiones buenísimas para nuestra isla. ¿Cómo no vamos a ponerle todas las facilidades del mundo para que se hagan? El que tengamos en una zona turística como en el sur de Gran Canaria un parque temático o una magnífica escuela de turismo, de las grandes del mundo, que puedan instalarse aquí, que forman nuestros profesionales, pero ¿cómo no vamos a estar a favor de ese tipo de situaciones? Y desde aquí los apoyamos plenamente a esos empresarios que quieren invertir su dinero en esas áreas, ¿no? Don Luis, por cierto, dentro de poco estará en el polígono industrial de Arinaga, porque también va a haber una potente empresa que quiere instalarse aquí. Sí, exactamente, esa empresa que en su día contactó con nosotros y quiere abrir 4 grandes centros en Tenerife. Arranca en Gran Canaria, también será en Tenerife, La Sota y Fuerteventura, pero aquí va la primera. Y sí, y va con muy buenas perspectivas para montarse una gran empresa en el polígono de Arinaga. Yo creo que esas son las cosas que favorecen la economía, favorecen el empleo y en definitiva nos viene bien como sociedad, ¿no?, el que exista, ¿no? ¿De qué sector es la empresa? Esta es una empresa que lo que hace es recoger basura, desperdicio del mundo hotelero o de todo el mundo, no tiene por qué ser hotelero, y después te lo transforma en energía, ¿no? Y sí, yo creo que ese tipo de cosas hay que apoyarlas. ¿De dónde procede? El origen de la empresa o la matriz creo que viene de Suiza. ¿Ecotasa, sí o no? Yo soy partidario de que primero lo que hay que hacer es gastarnos todos nuestros fondos, y ahora lo quiero explicar bien de verdad. Es decir, entre las reglas de gasto que nosotros nos autoimponemos, donde a lo mejor el Cabildo u otras administraciones tienen un montón de fondos que no se pueden gastar, empecemos por liberar por las reglas de gasto. Empecemos a exprimir hasta el último duro o euro de los fondos europeos, los que están o los que puedan venir. Yo siempre digo que lo más fácil del mundo es crear un impuesto. Pero, coño, antes de crear un impuesto, agotemos todas las vías que puedan servir. A mí me encantaría ver esto, si se quiere, cuando se habla de la ecotasa. Bueno, ¿cuáles son las prioridades para invertir? ¿A dónde tenemos que ir de verdad? Lo que usted decía al principio, oye, tenemos que tener unas playas maravillosas. Bueno, hagamos cuáles son las necesidades que tiene Gran Canaria para ser un gran referente turístico. ¿Son estas? Vale, sí. ¿Cuánto cuestan? Sí. ¿No los tenemos de ningún otro medio? ¿No hay ningún medio de conseguir esa financiación? Se podría hablar, pero ya en el minuto 1, hablar de ecotasa sin tener definido para qué, cómo lo hacemos, en qué lo invertimos, ¿de qué? Pues digo yo, vamos primero a identificar las necesidades y empezamos primero por 2 grandes bloques. Las reglas de gasto de las administraciones públicas. Creo que San Bartolomé, no sé si ya lo vi en la prensa, tenía no sé cuánto dinero, estaba pidiendo que se les dejara gastar. Oye, autoricemos esos gastos si están los fondos. Y con los fondos europeos exprimamos, en el buen sentido de la palabra, cuando uno dice exprimir, que se entienda, ¿no? Exprimamos hasta el último euro que nos corresponda por ser región ultraperiférica de la Unión Europea, ¿no? Estamos en los 10 últimos minutos y quiero acelerar para preguntarle algunas cositas más. ¿Canarias ha perdido el PIB per cápita? Sí, mucho. ¿Qué se puede hacer? Pues activar la economía. Mire, vamos a una cosa. Nosotros hasta hace poco, la renta media de Canarias era la renta media española. Más o menos, estábamos siempre en el medio de la renta. Usted mira ahora la renta per cápita nacional y la canaria, la renta media per cápita nacional se mueve en 30.000 euros año y la renta per cápita canaria en 23.000. Tenemos lo que se llama una divergencia de renta con España y después a su vez España con el resto de Europa. ¿Cómo se consigue? ¿Por qué hemos llegado a tener 23.000 cuando la media peninsular es 30.000? Porque la actividad económica hay que moverla. Aquí siempre se habla de repartir riqueza. Lo que tenemos es que primero crear riqueza. Porque claro, si no creamos riqueza, ¿qué repartimos? Creemos y después repartimos. Y nos preocupa muchísimo que la renta per cápita nuestra, de todos los canarios, esté tan baja a nivel nacional. Por supuesto que sí.
A lo mejor tuvimos que aprender algo cuando el cero turístico, pero también es bien cierto que no podemos matar la gallina a los huevos de oro, que es el turismo, por lo menos aquí en Canarias. Pero se lleva hablando muchos años de la diversificación económica, de no centrarnos solo en un sector. ¿Es posible y para cuándo? Es posible con sus limitaciones. Es decir, esto es un territorio alejado. Aquí no podemos estar pensando en tener grandes industrias como puede tener el País Vasco, porque lógicamente si tienes que traer la materia prima, construir aquí para volver a mandarla, pues ya tiene poca razón de ser. Pero sí es verdad que hay una serie de industrias de poco movimiento y de mucho valor añadido que sí se puede. Yo siempre he dicho que no hemos utilizado la discontinuidad de nuestro territorio, que es Canarias, con respecto al continente europeo, donde está España, que no hayamos utilizado esa ruptura de territorio aquí para verdaderamente convertirnos en ese hub que siempre hemos hablado y que nunca ha llegado. ¿Y por qué ese hub ha fracasado? En mi opinión, porque ha fracasado. Y es que nos quedamos jugando en la Liga Canaria el comentario. Y esto se tenía que haber llevado a la península y que Madrid entendiese de que esto sí que es un hub interesante para España y para Europa. Pero nos quedamos jugando en nuestra liga con muy buena voluntad de todos. Todos los gobiernos han querido hacer un hub, ese hub tricontinental que llevamos desde niños escuchando todo. Y si no está, ¿por qué? Pues primero de todo, reconocer que hemos fracasado. Y cuando uno reconoce el fracaso, pues pone en marcha el mecanismo siguiente. Vamos a poner en marcha en Europa y en la península el que nos reconozcan como un hub y sirva para que empresas extranjeras se instalen aquí en Canarias. Bueno, lo importante es que no se nos pase el arroz en este aspecto, sino que lo que usted dice, se lleva muchos años hablando de este tema en política, pero nadie coge el toro por los cuernos, que a lo mejor ya es hora de esa tricontinentalidad, pues darle sentido. Como también bien dice, que a lo mejor no tiene por qué ser un ejemplo al estilo País Vasco, pero tenemos un puerto. Tenemos un gran aeropuerto donde está también la lucha con AENA en cuanto a los ingresos, que aquí queda poco de ese dinero, de lo que genera. Y algunos otros sectores, como puede ser el tecnológico, el audiovisual, todo lo que tiene que ver con la cinematografía, con el mar, que tenemos mares ahí para también hacer avances, ¿no? Yo creo que sí. Y esto como todo, se puede la botella media llena, media vacía. Me gusta ver media llena. Es decir, hay sectores, como usted ha nombrado, es verdad, el tema audiovisual, algunos temas tecnológicos, todo el tema de trading en los puertos, con astilleros y con todo, se ha hecho una labor. La reparación de las plataformas petrolíferas fue una iniciativa fantástica. Es decir, que aquí se han hecho cosas importantes y se ha diversificado. No a lo mejor en la medida que todos hubiéramos querido, pero sí es verdad que se ha hecho y hay que ponerlo en valor. Y aquellas administraciones o empresas privadas que lo han conseguido, yo creo que hay que felicitarlas porque sí es verdad que la economía canaria, si la miras hoy, está mucho más diversificada que hace 20 años, con lo cual hay que ser también optimistas que la tendencia es buena, ¿no? El REF, ¿qué se debe mejorar de nuestro régimen económico y fiscal? El REF siempre es la gran pelea que llegue el gobierno que llegue, tiene que estar peleando en Madrid para defender nuestro foro histórico y económico. Y ahí nosotros, como Cámara, el REF tiene 4 grandes patas, para entendernos, 4 grandes pilares, ¿no? Está la reserva de inversiones, está la deducción por inversiones, está la zona especial y está el registro de buques de Canarias, ¿no? Nosotros le hemos solicitado ahora al gobierno de Canarias que en ese registro de buques, que ese instrumento sí se ha quedado 20 años sin reformar, sin modernizar, que hay que reformarlo. Hemos perdido registro de buques aquí contra otros competitivos, como puede ser Madeira, Malta, Noruega. Hay que volverlo a hacer más atractivo. Le hemos pedido nuestra intervención en 2 áreas. Una, en llevar el registro propio, porque nosotros somos los encargados en España de los registros públicos de las empresas, los tenemos aquí, y somos los que damos los certificados mercantiles, también aquí. Llevar el registro y ser la promoción exterior de ese registro. Si eso es un instrumento económico, lo lógico es que lo promuevan los agentes económicos, porque es que son nuestros colegas y tiene mucha más lógica que lo promueva una Cámara de Comercio que pertenece a la mayor red económica del mundo. Todas las cámaras del mundo estamos integradas en una estructura. Nosotros en la Cámara de España, la Cámara de España en Eurochamber en la International Chamber of Commerce, es decir, nosotros contactamos con cualquier cámara en cualquier momento, todos los días. Tenemos conexiones con todas las cámaras del mundo y decimos, hombre,
Si eso es un instrumento económico, cédenos la competencia a las cámaras para nosotros promover ese. ¿Y de la SEC qué me dice? Pues la SEC ha cumplido su papel. Esto no es fácil porque no solamente el tema fiscal es el único elemento atractivo para que una empresa se deslocalice y venga a Canarias, porque las empresas cuando vienen aquí no solo te dicen que quiero pagar menos impuestos, que a todos les puede interesar, sino quieren mano de obra, buenas conexiones, que se le dé haya terreno público para montar las naves con rapidez y sin problemas. Es decir, que eso va todo en un paquete. Yo creo que la SEC ha hecho un buen trabajo en los últimos años, todo es mejorable, pero bueno, el tener aquí ya 200 o 300 empresas instaladas en Canarias, de empresas de cierto nivel, y pensando, me vienen a la mente algunas ahora, oye, pues qué bueno conseguirlo. El elemento fiscal es importante, importantísimo, pero tiene que estar acompasado de lo que le comenté, que cuando venga una empresa tenga mano de obra. Pues claro, si después tiene que traer gente de fuera, pues se complica su instalación. Y en los grandes centros de Madrid, de Barcelona, de Londres, levantas la mano y vienes a 15 ingenieros mañana a trabajar. Aquí a lo mejor no los tienes. Entonces, por eso digo que es muy importante dotarla del resto de contenido, ¿no? Claro, porque tenemos luego la gran zona franca. Es verdad que la SEC se creó para atraer inversiones potentes y al final ha quedado ahí un poco en stand-by. Y ya ni le cuento, que usted seguro que lo vivió y seguro lo defendió en su momento, los puertos francos. Al final ha quedado en nada, que eso nos dio una vida importante, ¿no?, en su momento. Bueno, la entrada a la Unión Europea nos cambió el tema, pero yo creo que tenemos que verlo, que este instrumento de la Zona Especial de Canarias es un buen instrumento, ¿eh? Y lo que tenemos es que potenciarlo, y lo tenemos que mejorar, y lo tenemos que arropar. Yo creo que como tenemos este tipo de productos, todos debemos de cerrar filas para que estos sigan funcionando, que Madrid entienda que lo necesitamos, y cada vez ponérselo más fácil a las empresas. La Cámara y ESELCAN. Háblenos de esos acuerdos, porque muchos desconocen qué es ESELCAN. ESELCAN es una estructura, una agrupación de grandes empresas del sector del turismo y del ocio que se han unido en Canarias a nivel regional. Hay, son 12 o 14 o 15 grandes empresas que ellos entienden que deberían estar unificados para la defensa de sus intereses. Y nosotros, lógicamente, que estamos en contacto con las empresas, pues nos pareció una iniciativa buena. Nos gusta que se unan los grandes y que se unan los pequeños. Si nos gusta que entre más unión empresarial hay y vayan juntos de la mano, para nosotros lo vemos bien. ESELCAN hace unos informes turísticos muy potentes, que nos gusta. Firmamos un convenio para que nos lo diese y nosotros pasárselos al resto del sector turístico, y los apoyamos plenamente en su estrategia internacional. Porque en la estrategia internacional todo el mundo tiene derecho a salir, y nosotros animamos a muchas pequeñitas que también lo hagan, pero es verdad que son apuestas que necesitas un poquito de espalda financiera, porque salir fuera te significa que tienes que hacer unos costos iniciales que no todas pueden. Y por eso también apoyamos a las pequeñas. Tenemos unos programas específicos de asesoramiento, porque que vemos en algunas de ellas que aun siendo pequeñas tienen una gestión de productos maravillosa. Y lo que intentamos nosotros, hombre, que aumente el tamaño de la empresa. Entre las empresas más grandes probablemente pueda tener mucha más seguridad de vida. No siempre es así. No siempre. Hay algunas que pequeñas son tan buenas porque son pequeñas y son tan movibles que a veces funcionan bien. Pero hombre, en general, el que la empresa vaya creciendo significa el que pueda tener una esperanza de vida interesante y se pueda aprovechar de muchas cosas, ¿no? Don Luis, como presidente ha conseguido, entre otras cosas, y su equipo de trabajo, que esa colaboración público-privada que hemos estado hablando esté funcionando, que es muy importante y es muy necesaria. En cuanto a la promoción externa de la isla, ¿cómo va? Pues yo creo que nosotros hacemos una actuación, yo creo que muy potente, ¿eh? Hacemos siempre unos grandes eventos económicos internacionales. Estos eventos económicos tienen de bueno que te traes a grandes figuras que conocen nuestra realidad y después son buenos prescriptores, porque la cuentan por ahí. Nosotros hace 2 años hicimos aquí el encuentro de todas las cámaras de comercio de islas de Europa, no las RUP, las cámaras de comercio de islas. Y vinieron 25 cámaras de comercio insulares, donde estaban las Baleares, Córcega, Cerdeña, Islas Griegas, todas. El año pasado hicimos un encuentro de cámaras españolas, no canarias, españolas y africanas, y las reunimos aquí, para que España vea cuando se hable de negocios con África, sea nuestra isla, y los africanos cuando vean negocios con la península, sea nuestra isla. Es decir, que nosotros hacemos mucha promoción, hacemos acciones de diplomacia económica. El año pasado estuvimos en Eslovenia,
países pequeños para jugar las mismas ligas que nosotros. Ahora no vamos a ir a Alemania, que es demasiado grande. Estuvimos en Islandia, este año tenemos ahora ir a Croacia, Rumanía. Es decir, hacemos acciones de diplomacia económica para fomentar las relaciones con Gran Canaria. Líneas prioritarias, si hay alguna muy concreta, a nivel internacional. Líneas, en el ámbito internacional, toda aquella empresa Gran Canaria que pueda salir al exterior y pueda tener relaciones exteriores, no la dejamos atrás. La queremos llevar con nosotros permanentemente. En el ámbito del emprendimiento, sería otra de nuestras grandes líneas, es decir, no tanto solo con la ventanilla, sino con un servicio de creación de empresas. Todo aquel que tenga una idea, animarlo a que lo cristalice. En el ámbito de la digitalización, que es fundamental, sobre todo para las pequeñas, como les dije, del kit digital de 52.000 empresas en 9.000 hasta la fecha. No llegaremos a todas, es imposible, pero el porcentaje yo creo que lo justifica. En el ámbito de turismo, seguir colaborando con el Patronato de Turismo y con el Gobierno de Canarias en que Gran Canaria esté lo mejor conectado posible. Entre más variada sea la oferta de conexión, más nos interesa. Y ahí estamos en esas grandes 4 líneas, por llamarlo de alguna forma, 4 grandes pilares en los que trabajamos nuestro día a día, ¿no? Bueno, también va a crear, van a liderar, para ser más exacto, la creación de lo que es la Asociación Iberoafricana. Proyecto interesante, ¿no? Bonito. Hay uno ya que existe, que es el proyecto, la Asociación Iberoamericana, donde están las cámaras de comercio españolas, las portuguesas y las latinoamericanas. Y entonces le propuse al presidente de la Cámara de España, al señor Bonet, la creación de una estructura igual con África Occidental, con los países cercanos a nosotros. A mí me gusta mucho mirar los mapas y yo siempre digo, me encanta un mapa. Y entonces digo, es que los canarios debemos estar siempre mirando el mapa. Cuando decimos, bueno, qué mal nos va. Cuando uno ve esas islas perdidas en el Océano Atlántico y que tengamos estos niveles de vida, mejores, peores, a algunos les va mejor, otros les van peor. Pero bueno, mal que bien, con unas estructuras razonables, vale, hagámoslo. Con el continente africano le propuse la creación, tiene tanta ilusión que yo creo que está hasta más ilusionado que yo. Mira que yo se lo dije a él y él está más ilusionado. Y vamos a poner en marcha el mes que viene, queremos firmar en Madrid, la creación de la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio, y donde vamos a tener la sede aquí, en nuestra ciudad y en nuestra isla. Bueno, un gran logro, ¿no? Sí. Tener la americana tiene la sede en México, y esta la vamos a tener aquí en Las Palmas, y donde tenemos que aprovechar los fondos europeos, que los hay muchísimos para África, aprovecharlos nosotros y canalizarlos a través de aquí. Por cierto, que suele ir, entre otras cosas, a México, ¿no? Sí. Suelo ir, no he estado nunca. ¿No? Y voy a ir por primera vez, aunque parezca que voy todos los meses a Acapulco, no he estado nunca en México, pero este año sí se celebra el primer encuentro y ahí también se va a hablar de toda la parte de integración africana y voy a ir por primera vez a México a estar presente en esa estructura, ¿no? Bueno, nos hablaba de eventos económicos últimamente, no le voy a recordar o no vamos a recordar los que han hecho. A medio o corto plazo o a medio plazo, ¿algún evento internacional que organice la Cámara o que vaya a estar presente? Tenemos presente, ahora tenemos la Asociación Ibero como ejemplo internacional, la presencia nuestra de las cámaras. Ahí vamos a estar todas las cámaras canarias, ¿no? Hay muchas españolas, ¿no? En el encuentro de las cámaras iberoamericanas, también nos interesan las conexiones. Y sí estamos cerrando la posibilidad de traer, hay unos grandes informes económicos europeos, que lo hace The Economist en Inglaterra, es decir, las grandes figuras que hablan sobre la economía internacional. Nos gusta invitarlos aquí y que nuestras empresas y la sociedad escuche a estos grandes gurús de la economía internacional, porque yo creo que es bueno escuchar las tendencias, ¿no? Bueno, del kit digital ya no le voy a preguntar, lo he hablado. Lo que sí quiero es de la oferta formativa, que también es importante la Cámara, ¿no? Y si eso al final tiene repercusión en esas personas que se acogen a las ofertas formativas y luego encuentran trabajo. Sí, esto fue uno de los pilares que le comenté, la formación. Nosotros tenemos aquí 2 plantas prácticamente destinadas a la formación en el mundo de la empresa. Hacemos también formación a algunas compañías que nos lo piden. Somos entidad certificadora del inglés de la Universidad de Oxford, para que aquí hagan las pruebas y se les den los títulos. Entendemos que el inglés en el ámbito internacional es fundamental. Y es una carencia que tenemos muchos de los canarios, curiosamente, ¿no? Y sí, que siempre hemos estado relacionados con el turismo, pero nos ha costado que aprendan ellos español, ¿no? Siempre nos ha gustado. Pero sí, y la oferta formativa de la Cámara es muy potente en todas las líneas que tiene que ver con la empresa, ¿no? De contabilidad, de marketing, de venta, de financiación,
En definitiva, es una oferta amplia y variada que cualquier televidente nuestro entra en la página web, que es muy potente la página web de la Cámara de Comercio, la hemos reformado ahora, verá que la oferta es impresionante, ¿no? Hay oferta pagada y oferta gratuita. Don Luis, ¿hay futuro en la Cámara? Hay futuro en la Cámara, hay futuro en Gran Canaria y hay futuro en Canarias. No nos queda otra que trabajar todos de la mano para conseguirlo. Y yo creo que sí tenemos un futuro que merece la pena trabajarlo. A pesar de muchos rumarrones, hay que seguir para adelante con el barco sin perder el rumbo. ¿Está contento con el equipo que le acompaña en la dirección y en la gestión de la Cámara? Fantástico, la verdad que... Cuando digo el equipo me refiero a los compañeros vicepresidentes, directivos y demás, y al personal que está a su cargo, porque, por ejemplo, yo tengo que agradecerle a Daida, a la responsable de comunicación, el buen trato que ha tenido con nosotros. Que también sea un talón en las cosas buenas que tenemos, ¿no? Pero digo, en líneas generales... En general, fantástico, hasta el punto que en 2 años no hemos tenido ni una sola votación. Todo lo que se lleva a los comités para su aprobación tiene tanta lógica en la creación, en la posible creación de riqueza, de actividad económica, que jamás hemos tenido que votar. Yo estoy realmente encantado con el equipo que tengo, tanto en el comité como en el pleno, pero son 60, el comité ejecutivo son 21, y después tenemos 30, como dije, 30 empleados fijos y otros 30 fijos discontinuos que van con programas, y es un lujo el ámbito personal y el ámbito institucional trabajar aquí. Me lo pone muy fácil. No tengo mérito ninguno, es que el mérito viene por ellos. Don Luis Padrón López, presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas o de Gran Canaria. Se le nota feliz, se le nota involucrado en el trabajo, en el día a día, se le nota optimista, también eso es importante. Soy muy optimista. El deseo que tengo, de verdad, lo que más me podría gustar de todo sería que Canarias en general, pero Gran Canaria en particular, siguiera creciendo y se siguiera repartiendo los beneficios en toda la sociedad canaria, que todos nos sintamos a gusto de vivir en esta tierra, los empresarios y los trabajadores, y eso, como dice el otro, es lo más que te puede satisfacer de todo, ¿no? Pues yo quiero agradecerle en nombre de este canal televisión, de Teleagüimes, la primera televisión pública municipal de Canarias y la radio también pública municipal de Canarias, Radio Agüimes, la primera, el que nos haya permitido acceder a su despacho, de estar aquí con usted compartiendo este ratito, de que los televidentes también conozcan más el día a día, el trabajo de la Cámara y todas las posibilidades que ofrece la Cámara a los empresarios, a las grandes empresas, a las pequeñas empresas, a los autónomos, en definitiva, a la sociedad canaria. Yo agradecerle a Teleagüimes el que se haya fijado en nosotros, ha sido un placer estar y darle un saludo muy grande a todos los ciudadanos de Agüimes. Otro espacio donde podamos hablar con don Luis Padrón López, presidente de la Cámara de Comercio. Hoy nos hemos acercado Vicente Rodríguez, José Juan Sánchez y quien les habla, José Ángel Santana. Como siempre, encantado de hacerlo. Sean felices, que es gratis. Hasta la próxima.